¿Qué pasa cuando una empleada doméstica, menospreciada por todos, se enamora del chofer de la familia más rica de Buenos Aires, sin saber que él guarda un secreto que cambiará sus vidas para siempre? Una historia sobre el amor verdadero, el prejuicio de clase y cómo el destino puede transformarlo todo en un instante. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like para ayudarme a seguir trayéndoles estas emocionantes historias. El agua caliente caía sobre las manos de Lucía Morales mientras fregaba por tercera vez la misma olla de cobre que la señora Beatriz insistía en usar para hacer dulce de leche casero. A sus 28 años, Lucía pasaba 10 horas al día en la cocina de una casa humilde en el barrio de Flores, Buenos Aires, no porque trabajara allí, sino porque era la casa de su propia familia. Su madre, Estela, nunca perdía la oportunidad de recordarle que a sus 28 años ya debería haber logrado algo mejor en la vida. Su hermana menor, Valeria, de solo 24 años, trabajaba como recepcionista en una elegante oficina en el centro y nunca dejaba que Lucía olvidara esa diferencia. Lucía, ¿cuándo vas a dejar de limpiar la casa de los demás y conseguir un trabajo de verdad? La voz de Valeria cortó el aire de la cocina esa tarde de sábado. Acababa de llegar, con un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que Lucía ganaba en una semana. Tengo una amiga que trabaja en una tienda de ropa. Pagan mejor que ese trabajo ridículo de doméstica que tienes. Lucía no respondió de inmediato. Solo continuó fregando la olla con más fuerza de la necesaria. Trabajaba como empleada doméstica en la mansión de la familia Aldunate hacía 5 años, en la elegante zona de Recoleta, uno de los barrios más caros de Buenos Aires. La mansión era una construcción francesa de principios del siglo XX, con jardines inmensos, habitaciones que parecían salones de baile y una biblioteca que contenía más libros de los que Lucía jamás podría leer en toda una vida. «No es ridículo», dijo Lucía finalmente, secándose las manos en un trapo de cocina gastado. «Es un trabajo honesto. La familia Aldunate me trata bien y el pago es justo». «¿Te tratan bien?» Valeria se rió con desdén. «Lucía, tú limpias sus baños. Tú lavas su ropa interior. Tú sirves el té cuando tienen visitas y luego desapareces como si fueras invisible. Eso no es ser tratada bien, es ser tratada como empleada, porque es exactamente lo que eres». Estela, que estaba sentada a la mesa tomando mate, suspiró dramáticamente. «Valeria tiene razón, mija. No tienes ambición. Tu prima Carla está haciendo un curso técnico de enfermería. Tu amiga de la escuela, Jimena, abrió un salón de belleza con su novio. ¿Y tú? Sigues en el mismo lugar desde hace 5 años, sin perspectiva de crecer». Las palabras dolían más de lo que Lucía querría admitir, no porque fueran completamente injustas, sino porque había una verdad en ellas que ella prefería no enfrentar. No tenía ambición en el sentido que su familia entendía. No soñaba con ascender en su carrera, abrir negocios o usar ropa cara. Sus sueños eran más simples y por eso mismo, a menudo ridiculizados. Quería una casa pequeña pero propia, una familia amorosa, tal vez un perro, y sobre todo, respeto. Respeto que definitivamente no recibía en casa. «No estoy sin perspectivas», dijo Lucía, guardando la olla limpia en el armario. «Estoy ahorrando dinero. En 2 años tendré lo suficiente para dar la entrada para un apartamento pequeño». «¿2 años?» Valeria casi se carcajeó. «Lucía, en 2 años probablemente voy a estar casada con Rodrigo y viviendo en un apartamento que sus padres nos van a comprar. Tú seguirás ahorrando centavos mientras la vida pasa». Lucía tomó el bolso gastado que llevaba hacía 3 años. «Tengo que irme. El domingo la señora Beatriz me necesita más temprano porque van a recibir invitados para el almuerzo». «Claro, el domingo trabajando», murmuró Estela. «Ni siquiera un día libre completo». Mientras Lucía caminaba por la calle hacia la parada de autobús, las palabras de su familia resonaban en su mente. No tenía ambición, seguía en el mismo lugar, limpiaba baños de gente rica. Cada frase era como una pequeña puñalada a su autoestima, ya fragilizada por años de comentarios similares. Pero cuando el autobús finalmente llegó y ella subió, pagando el pasaje con monedas contadas cuidadosamente, Lucía se permitió pensar en el único aspecto del trabajo
que lo hacía todo soportable. Mateo. Mateo Sandoval tenía 32 años y trabajaba como chofer particular para don Eduardo Aldunate, el patriarca de la familia, hacía 4 años. Alto, con cabello oscuro siempre bien cortado y ojos castaños que parecían guardar secretos, Mateo tenía una elegancia natural que contrastaba con su posición de empleado. Usaba traje oscuro para trabajar, conducía el Mercedes-Benz negro de don Eduardo con una habilidad impecable y trataba a todos, desde los otros empleados hasta la familia, con una cortesía que rozaba el refinamiento aristocrático. Pero lo que realmente había llamado la atención de Lucía a lo largo de los años no era la apariencia de Mateo o sus modales elegantes, era la forma en que la trataba. A diferencia de Valeria, de Estela e incluso de algunos miembros de la familia Aldunate que apenas reconocían su existencia, Mateo siempre la saludaba por su nombre. Siempre le preguntaba cómo había ido su día. Siempre le sujetaba la puerta cuando cargaba cestas pesadas de ropa limpia. Pequeños gestos que, acumulados a lo largo de 5 años, habían construido algo que Lucía tenía miedo de nombrar. El lunes siguiente, Lucía llegó a la mansión Aldunate a las 7 de la mañana. Como siempre, la casa estaba silenciosa, con la familia aún durmiendo en las habitaciones del segundo piso. Entró por la puerta lateral que daba a la cocina, guardó su bolso en el pequeño armario destinado a los empleados y se puso el delantal blanco y azul que la identificaba como parte del equipo doméstico. «Buenos días, Lucía». La voz profunda y gentil de Mateo la hizo girarse. Él estaba en la cocina preparando café, vistiendo el traje oscuro de siempre pero sin el saco, las mangas de la camisa blanca dobladas hasta los codos. «¿Café?» «Buenos días, Mateo. Sí, por favor». Lucía aceptó la taza que él le ofreció, notando cómo sus dedos rozaron brevemente los de ella durante la transferencia. Un toque accidental que hizo que su corazón se acelerara de forma ridícula, considerando que ella tenía 28 años y no 15. «Don Eduardo viaja a Mendoza mañana», dijo Mateo, apoyándose en el mostrador de la cocina, con una informalidad que solo demostraba cuando estaban solos. «Se quedará una semana visitando las bodegas de la familia. Quiere que lo lleve en coche, pero estoy tratando de convencerlo de que vaya en avión. Son 7 horas de carretera. ¿Y no quieres pasar 7 horas conduciendo?» Lucía sonrió por encima de la taza de café. «En realidad no me importa conducir, pero don Eduardo tiene 76 años y el viaje sería agotador para él». Mateo la observó de una manera que hizo que Lucía se sintiera vista de una forma que rara vez experimentaba. «¿Cómo estás tú? Pareces cansada». La simple pregunta, hecha con genuina preocupación, casi desarmó a Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había notado que estaba cansada? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le había importado lo suficiente como para preguntar? «Estoy bien», mintió ella. «Solo un fin de semana largo con la familia». Mateo inclinó la cabeza estudiándola. «Tu familia no te trata muy bien, ¿verdad?» La observación directa tomó a Lucía desprevenida. Parpadeó varias veces, tratando de decidir si debía negarlo, cambiar de tema o simplemente ser honesta con el único ser humano que parecía realmente verla como persona. «Creen que no tengo ambición», dijo ella finalmente, mirando la taza de café en sus manos. «Porque trabajo como doméstica, porque no estoy haciendo cursos o abriendo negocios o casándome con alguien que tenga dinero. Mi hermana nunca pierde la oportunidad de recordarme que soy una decepción. No eres una decepción». La firmeza en la voz de Mateo hizo que Lucía levantara los ojos para encontrarse con los de él. «Eres una de las personas más trabajadoras que conozco. Tratas a todos con amabilidad, incluso cuando no recibes lo mismo a cambio. Haces tu trabajo con perfección y dignidad. Es tu familia la que no logra ver el valor de eso». Las lágrimas le escocieron en los ojos a Lucía, pero parpadeó furiosamente para contenerlas. «Gracias», susurró. «No sabes cuánto significa escuchar eso». «Lucía», comenzó Mateo, y había algo en su voz que hizo que el corazón de ella se acelerara. Pero antes de que pudiera continuar, el timbre de la cocina sonó, señalando que alguien de la familia estaba despierto y necesitaba algo. El momento se rompió. «Debo irme», dijo Lucía rápidamente poniendo la taza en el fregadero. «Gracias por el café». Pero mientras subía las escaleras de servicio hacia el segundo piso, Lucía no podía dejar de pensar
en la forma en que Mateo la había mirado, en el tono de voz cuando dijo su nombre, en la forma en que esos pocos minutos de conversación habían iluminado un día que prometía ser largo y difícil. Los meses siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre Lucía y Mateo. Empezaron a encontrar excusas para conversaciones más largas. Él ofrecía llevarla en coche cuando llovía. Ella preparaba café extra cuando sabía que él tendría un día largo conduciendo a don Eduardo por la ciudad. Conversaciones que comenzaban sobre el clima o el trabajo inevitablemente derivaban a asuntos más personales. Fue así como Lucía descubrió que Mateo era huérfano, criado en instituciones del Estado hasta los 18 años, que había aprendido a conducir haciendo un curso profesionalizante ofrecido por una ONG, que había trabajado como taxista antes de conseguir la posición con don Eduardo, que no tenía familia, ningún pariente conocido, nadie en el mundo entero a quien le importara si vivía o moría. «Debe ser solitario», comentó Lucía una tarde lluviosa de mayo, cuando estaban los dos en el garaje de la mansión. Ella ordenaba ropa limpia en el cuartito de al lado donde estaba el área de servicio, mientras Mateo lustraba el Mercedes. «A veces», admitió él, pasando un paño suave sobre el capó del coche. «Pero también hay una libertad en ello. No decepciono a nadie. No cargo con expectativas familiares. Puedo ser quien yo quiera». «¿Y quién quieres ser?». La pregunta salió antes de que Lucía pudiera censurarse. Mateo detuvo lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Últimamente he estado pensando que quiero ser alguien que merezca tener una familia propia. Alguien que pueda ofrecer estabilidad, cariño, un hogar verdadero para alguien especial». El aire entre ellos se cargó de significado. Lucía sintió que su corazón se disparaba cuando se dio cuenta de que Mateo no desviaba la mirada, que había intención en sus palabras, que tal vez, solo tal vez, ella no era la única en sentir esta conexión creciente. «Lucía», dijo él soltando el paño y acercándose unos pasos, «¿puedo ser honesto contigo?». «Siempre», susurró ella. «Llevo meses pensando en invitarte a salir, a cenar, a caminar por el parque, a cualquier cosa que me dé la oportunidad de conocerte mejor fuera de este lugar. Pero tengo miedo de arruinar la amistad que hemos construido, y tengo miedo de que digas no». La confesión dejó a Lucía momentáneamente sin palabras. Después de años escuchando a su familia decir que no tenía valor, que nadie la querría, que estaba destinada a quedarse sola, allí estaba Mateo, lindo y gentil y respetuoso, diciendo que tenía miedo de que ella lo rechazara. «Yo diría sí», dijo ella, la voz temblándole ligeramente. «Si invitaras, diría sí». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el sol saliendo después de meses de invierno. «Entonces, Lucía Morales, ¿me harías el honor de cenar conmigo el sábado por la noche?». «Sí». Ella estaba sonriendo también, sintiendo algo parecido a la esperanza florecer en su pecho por primera vez en mucho tiempo. «Sí, me encantaría». La primera cita fue en un restaurante pequeño pero acogedor en el barrio de San Telmo, lo suficientemente lejos de Recoleta para no arriesgarse a encontrarse con la familia Aldunate u otros empleados. Mateo la buscó en un taxi, negándose a usar el coche de don Eduardo para asuntos personales, y cuando Lucía bajó del edificio de su madre usando el único vestido bonito que poseía, vio admiración genuina en los ojos de él. «Estás hermosa», dijo Mateo, y a diferencia de los cumplidos vacíos que a veces escuchaba de extraños en la calle, este conllevaba una sinceridad que calentó a Lucía de adentro hacia afuera. Durante la cena, conversaron por horas. Mateo contó sobre crecer sin familia, sobre profesores que creyeron en él cuando nadie más creía, sobre trabajar 3 empleos simultáneamente a los 20 años para ahorrar dinero. Lucía habló sobre sueños aplazados, sobre querer más de la vida, pero no saber cómo alcanzarlo, sobre sentirse invisible en su propia familia. «No eres invisible para mí», dijo Mateo, tomando su mano sobre la mesa. «Nunca lo fuiste. Desde el primer día que te vi en la mansión, hace 4 años, cargando esa cesta enorme de ropa y sonriendo incluso claramente agotada, te vi. Realmente te vi». Fue el inicio de algo que ambos habían desistido de esperar, una relación construida en el respeto mutuo, la admiración genuina
y una comprensión profunda de que ambos conocían el dolor de ser menospreciados por el mundo. Pero claro, cuando Lucía finalmente le contó a su familia sobre Mateo 2 meses después, la reacción fue exactamente lo que temía. ¿Un chofer? Valeria prácticamente gritó. Lucía, ¿estás saliendo con otro empleado? ¿Cómo esperas mejorar tu vida si sigues asociándote con gente de la misma clase baja? Él no es otro empleado, él es Mateo, y él me trata mejor de lo que cualquier otra persona jamás me ha tratado, respondió Lucía, tratando de mantener la calma. Lucía, mija, intervino Estela con ese tono de decepción que perforaba como aguja. Queremos verte bien. ¿Un chofer gana qué? ¿Tal vez un poco más que tú? Dos pobres juntos siguen siendo pobres. ¿No deberías estar buscando a alguien que pudiera darte una vida mejor? No quiero a alguien que me dé una vida mejor, explotó Lucía, la frustración de años finalmente desbordándose. Quiero a alguien que me trate como ser humano, alguien que me vea, que se preocupe por mí, que no me haga sentir como si fuera una decepción constante solo por existir. Y si ustedes no pueden entender eso, entonces el problema no es mío. Salió dando un portazo antes de que pudieran responder, y por primera vez en su vida, Lucía se sintió libre del peso de la aprobación familiar que nunca recibiría de todos modos. 6 meses después, en una tarde fría de junio, Mateo la llevó a caminar por el Rosedal de Palermo, el famoso jardín de rosas. Entre las flores que comenzaban a marchitarse con la llegada del invierno, él se arrodilló y le ofreció un anillo simple pero hermoso. «No tengo mucho que ofrecer», dijo él con la voz emocionada, «pero puedo prometer que te voy a amar, respetar y valorar todos los días de mi vida. Lucía, ¿quieres casarte conmigo?» Ella dijo sí incluso antes de que él terminara la pregunta, lágrimas rodando libremente mientras él le ponía el anillo en el dedo. No le importaba que el anillo probablemente costara poco, que no tendrían una gran fiesta, que su familia desaprobaría. Por primera vez Lucía estaba eligiendo su propia felicidad. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia minúscula en el registro civil, con solo 2 compañeros de trabajo como testigos. Estela y Valeria no asistieron, enviando solo mensajes fríos por WhatsApp, diciendo que no apoyaban la decisión. Don Eduardo, sin embargo, sorprendió a todos dándole a la pareja una semana de luna de miel paga en Mar del Plata, diciendo que apreciaba a los empleados leales y que merecían una celebración adecuada. La vida de casados comenzó en un apartamento minúsculo de un dormitorio en Flores, cerca de la familia de Lucía, pero no lo suficiente para visitas constantes no deseadas. Era pequeño, amueblado con piezas de segunda mano, pero era suyo. Por primera vez en su vida, Lucía tenía un hogar que era realmente propio. ¿Feliz?, preguntó Mateo la primera noche, mientras estaban acostados en el colchón que aún olía a nuevo, la única compra que hicieron de primera mano. «Más feliz de lo que imaginé posible», respondió Lucía honestamente, acurrucándose contra él. Lo que ella no sabía era que en pocos meses su vida cambiaría de formas que ni en sus sueños más locos podría imaginar. El cambio comenzó de forma sutil. Don Eduardo, que siempre había sido reservado pero cordial, comenzó a llamar a Mateo para conversaciones privadas que duraban horas. Lucía notó que Mateo volvía de esas conversaciones pensativo, a veces perturbado, pero cuando ella preguntaba, él solo decía que don Eduardo se estaba haciendo viejo y sentimental, queriendo compartir historias del pasado. Luego llegó el día en que don Eduardo se desmayó durante el desayuno. Se llamó a la ambulancia, se convocó a los mejores médicos de Buenos Aires, pero el diagnóstico fue claro: cáncer avanzado, metástasis múltiple, tal vez 3 meses de vida. La mansión Aldunate se transformó en un lugar de luto anticipado. La esposa de don Eduardo había muerto 10 años antes y nunca tuvieron hijos. Sobrinos distantes comenzaron a aparecer súbitamente, expresando una preocupación que todos sabían era interés en la considerable herencia. Mateo pasó horas al lado de don Eduardo en los últimos días, a veces leyéndole, a veces simplemente sentado en silencio mientras el anciano dormía. Lucía veía el peso emocional que esto ponía en su marido, el dolor de perder no solo a un jefe, sino a alguien que claramente significaba más. «Es la figura paterna más cercana que he tenido», confesó Mateo una noche, llorando en los brazos de Lucía. «Sé que soy solo el chofer,
que no tengo derecho a sentir así, pero tienes todo el derecho, interrumpió Lucía, acariciando su cabello. Los sentimientos no siguen jerarquías sociales. Don Eduardo falleció en una mañana tranquila de septiembre, con Mateo sosteniendo una de sus manos y una sobrina distante sosteniendo la otra. El funeral fue grandioso, con cientos de personas de la alta sociedad porteña asistiendo para rendir respeto a uno de los últimos miembros de la vieja aristocracia argentina. Fue una semana después del funeral que el abogado de la familia convocó a todos para la lectura del testamento. Lucía no entendía por qué Mateo estaba nervioso. Después de todo, rara vez se mencionaba a los empleados en los testamentos más allá de tal vez una pequeña gratificación. Pero cuando el abogado, el doctor Márquez, comenzó a leer, el mundo de ambos se dio la vuelta. Yo, Eduardo Carlos Aldunate Barrientos, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este mi último testamento. Reconozco que viví gran parte de mi vida con un secreto pesado, y llegó el momento de la verdad. Hace 32 años, tuve un caso breve pero significativo con Elena Sandoval, una joven que trabajaba en una de las bodegas de la familia en Mendoza. De esa relación nació un hijo, Mateo Sandoval. El silencio en la sala era ensordecedor. Lucía sintió que el mundo giraba. A su lado Mateo estaba blanco como el papel, las manos temblándole visiblemente. El abogado continuó, su voz resonando en el escritorio forrado de madera noble. Elena murió en el parto, y por cobardía y presión social negué mi paternidad. Permití que mi hijo fuera criado en instituciones del Estado mientras yo vivía en confort. Este es el arrepentimiento que cargo desde hace más de 3 décadas. Cuando Mateo apareció buscando empleo como chofer hace 4 años, reconocí en él rasgos de Elena y rasgos míos. Una prueba de ADN discreta confirmó lo que yo ya sabía en el corazón. Él era mi hijo. Pasé estos últimos 4 años conociendo al hombre en que se convirtió sin mi influencia, y me enorgullece el carácter, honestidad y bondad que desarrolló a pesar de, no por causa de mí. Lágrimas rodaban por el rostro de Lucía. Tomó la mano de Mateo, apretando con fuerza, ofreciendo anclaje mientras su realidad se reestructuraba completamente. Por lo tanto, dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo las bodegas en Mendoza, las propiedades en Buenos Aires, Punta del Este y Bariloche, las cuentas bancarias, inversiones y todos los demás activos, a mi único hijo y legítimo heredero, Mateo Eduardo Sandoval Aldunate. Pido su perdón por décadas de abandono y espero que use esta herencia para construir la vida que debería haber sido suya desde el principio. El testamento continuó con pequeñas donaciones para sobrinos e instituciones de caridad, pero Lucía apenas escuchaba. La sala estaba en tumulto, con los sobrinos protestando indignados, gritando sobre investigación de fraude, impugnación legal. Pero el doctor Márquez presentó calmadamente documentación impecable, prueba de ADN, reconocimiento de paternidad firmado por don Eduardo meses antes, testigos, todo legalmente irrefutable. «Felicidades, señor Aldunate», dijo el abogado a Mateo usando el apellido por primera vez. «Usted es ahora uno de los hombres más ricos de Argentina». Mateo no dijo una palabra. Solo apretó la mano de Lucía con tanta fuerza que le dolió, y Lucía se dio cuenta de que él estaba tratando de no desmoronarse allí mismo, delante de todos. Lograron salir del escritorio ignorando gritos y acusaciones de los sobrinos furiosos. En el coche, no el Mercedes de don Eduardo, sino el pequeño Fiat viejo que habían comprado usado, Mateo finalmente se desmoronó. Grandes sollozos sacudieron su cuerpo mientras sostenía el volante sin fuerza para conducir. «Él lo sabía», repetía Mateo entre sollozos. «Todo el tiempo él sabía que yo era su hijo y no dijo nada. Me dejó pensar que era huérfano, que nadie me quería, que estaba solo en el mundo. 4 años trabajando para él, 4 años en que podría haber tenido un padre, una familia, y no dijo nada». Lucía no tenía palabras de consuelo, porque no había consuelo posible para ese tipo de dolor. Ella solo abrazó a su marido, dejando que llorara toda la rabia, confusión y dolor de una revelación que era simultáneamente un regalo y una maldición. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, contadores y asuntos legales que ninguno de los dos entendía completamente.
El patrimonio de don Eduardo era vasto. 3 bodegas productoras de algunos de los mejores vinos de Argentina, la mansión en Recoleta valuada en millones de dólares, apartamentos de lujo en Punta del Este y Bariloche, cuentas bancarias con saldos que tenían tantos ceros que Lucía tuvo que contar 2 veces para creerlo. «No sé qué hacer con todo esto», confesó Mateo una noche, rodeado de documentos en la mesa de comedor del pequeño apartamento, que de repente parecía ridículamente inadecuado para su nueva realidad financiera. «No fui criado para esto. No sé administrar bodegas o gestionar patrimonio o frecuentar círculos de la alta sociedad». «Entonces aprende», dijo Lucía pragmáticamente. «Contrata personas que saben. El doctor Márquez dijo que las bodegas tienen gerentes competentes que están allí hace décadas. No tienes que hacerlo todo solo. ¿Y tú?». Mateo la miró con una vulnerabilidad que le partió el corazón a Lucía. «¿Cómo te sientes sobre todo esto? De repente pasas de doméstica casada con chofer a... ¿A qué exactamente? ¿Esposa de millonario? ¿Señora Aldunate?». Lucía acercó una silla y se sentó a su lado tomando sus manos. «Me siento de la misma forma que me sentí cuando me pediste matrimonio en el Rosedal, afortunada por haber encontrado a alguien que me ve, me valora, me ama por lo que soy. El dinero no cambia eso. Tú sigues siendo el mismo hombre que preparaba café para mí en las mañanas frías. Yo sigo siendo la misma mujer que se enamoró de tu amabilidad. El resto es solo circunstancia». Pero claro, las circunstancias tenían poder propio. La noticia se esparció rápidamente por los círculos sociales de Buenos Aires. El chofer era en realidad el hijo secreto de don Eduardo, heredero de toda la fortuna Aldunate. La historia tenía todos los elementos de una novela: amor secreto, niño abandonado, redención final. Y con la noticia vinieron las personas. Sobrinos de don Eduardo que habían ignorado a Mateo completamente, ahora aparecían en la mansión, que técnicamente era suya ahora, con sonrisas falsas y ofertas de ayuda familiar. Empresarios que antes no saludarían a un chofer, ahora disputaban su atención para oportunidades de inversión. Y la familia de Lucía, que había despreciado tanto a ella como a su matrimonio, de repente descubrió una profunda consideración por la hermana e hija que habían ignorado. «Lucía, mija, necesitamos hablar», dijo Estela por teléfono una semana después de que la noticia se hiciera pública. «Sobre cosas que dijimos, malentendidos». «No hay malentendidos, madre», interrumpió Lucía, su voz cansada pero firme. «Ustedes dejaron muy claro cómo se sentían sobre mí y mis elecciones. El dinero no cambia eso. Pero, Lucía, somos familia, y ahora que estás en posición de ayudar...». «Ah, entiendo. Ahora soy familia. Cuando era solo doméstica casada con chofer era decepción, pero ahora que hay dinero involucrado, soy familia de nuevo». Lucía rió sin humor. «Interesante cómo el dinero cambia perspectivas». «No tiene que ser así». Valeria tomó el teléfono, su voz melosa de una forma que nunca antes lo había sido. «Cometimos errores, sí, pero tú no eres rencorosa, Lucía. Siempre fuiste tan generosa, tan dispuesta a perdonar». «Tienes razón. No soy rencorosa», dijo Lucía, «pero tampoco soy estúpida. Si quieren ser parte de mi vida, tienen que hacerlo por las razones correctas, no porque ahora tengo acceso a dinero. Cuando estén listas para esa conversación, llámenme. Pero no llamen pidiendo dinero o favores. Eso lo garantizo». Colgó antes de que pudieran responder, y por primera vez sintió algo parecido a poder. No el poder que venía del dinero, sino el poder de establecer límites, de exigir el respeto que siempre mereció. Mateo enfrentó desafíos propios. Los gerentes de las bodegas, hombres de 60 y 70 años que habían trabajado para la familia Aldunate por décadas, inicialmente lo trataron con una condescendencia apenas disimulada. Después de todo, ¿qué sabría un ex-chofer sobre producción de vino? Pero Mateo sorprendió a todos al pasar 3 meses en Mendoza, trabajando directamente en los viñedos, aprendiendo cada aspecto del negocio desde la poda de las vides hasta el embotellado final. «Si voy a ser responsable de esto, necesito entenderlo completamente», le explicó a Lucía durante una de sus conversaciones telefónicas nocturnas mientras estaba en Mendoza. «No puedo simplemente sentarme en un escritorio y firmar papeles. Necesito saber lo que estoy haciendo».
Esa actitud ganó gradualmente el respeto de los gerentes más viejos, que comenzaron a verlo no como un impostor, sino como alguien genuinamente comprometido en honrar el legado que heredó. Un año después de la muerte de don Eduardo, Mateo y Lucía finalmente se mudaron a la mansión en Recoleta. Lucía había insistido en esperar, en procesar todo antes de hacer cambios drásticos, pero cuando finalmente se mudaron, lo hicieron en sus propios términos. «Quiero contratar a Carolina para la cocina», dijo Lucía, refiriéndose a una ex colega de la época de doméstica, «y a Roberto para el mantenimiento del jardín. Personas que necesitan trabajo, que serán tratadas con respeto y pagadas justamente». «Claro», asintió Mateo, «y quiero crear un fondo para huérfanos, especialmente los que están envejeciendo fuera del sistema sin apoyo. Nadie debería pasar por lo que pasé yo». Transformaron parte de la mansión en espacio para reuniones del consejo de una fundación que crearon dedicada a ayudar a jóvenes en situación similar a la que Mateo había vivido. Lucía, que siempre había tenido talento para la organización a pesar de nunca haber tenido oportunidad de desarrollarlo, se convirtió en directora de la fundación, trabajando incansablemente para garantizar que cada peso se usara para marcar una diferencia real. La reconciliación con la familia de Lucía vino eventualmente, pero en términos cuidadosamente establecidos. Estela y Valeria finalmente aparecieron un año y medio después de la herencia, no pidiendo dinero, sino ofreciendo disculpas genuinas. Llevó meses de conversaciones difíciles, de límites establecidos y respetados, pero lentamente una relación nueva y más saludable comenzó a formarse. «Tenías razón sobre todo», admitió Valeria una tarde, tomando té en el porche de la mansión, «sobre lo que realmente importa, sobre dignidad, sobre respeto. Pasé años persiguiendo cosas equivocadas y tratándote mal por no hacer lo mismo. Lo siento, Lucía, de verdad». Fueron palabras que Lucía había esperado toda su vida escuchar, y cuando finalmente llegaron, trajeron un cierre que no sabía que necesitaba. 5 años después de la muerte de don Eduardo, Lucía y Mateo estaban en el porche de la mansión, observando la puesta de sol sobre Buenos Aires. Su fundación ya había ayudado a más de 200 jóvenes a conseguir educación, capacitación profesional y apoyo para la transición a la vida adulta. Las bodegas estaban prosperando bajo una gestión que combinaba tradición con innovación. Y lo más importante, habían construido una vida basada no en apariencias o expectativas sociales, sino en valores que realmente importaban para ellos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Mateo, pasando el brazo por los hombros de Lucía. Ella pensó en la pregunta. Sobre años siendo menospreciada por su familia, juzgada por sus elecciones, haciéndola cuestionar su propio valor. Sobre casarse con un hombre que la sociedad consideraba tan sin ambición como ella. Sobre todo, el camino tortuoso que los había traído hasta allí. «Ni un segundo», respondió honestamente, «porque cada paso, cada dificultad nos trajo aquí y me trajo a ti». «Yo siempre supe que eras especial», dijo Mateo, besando su frente. «Desde esa primera mañana cuando aceptaste el café que preparé, sonriendo incluso claramente agotada. Tú me viste cuando yo era solo el chofer. Me amaste cuando no tenía nada que ofrecer más que a mí mismo. Eso nunca lo olvidaré». «Y tú me viste cuando yo era solo la doméstica», replicó Lucía, «cuando mi propia familia no me veía. Eso vale más que cualquier fortuna». Se quedaron en un silencio cómodo, observando la ciudad que siempre fue su hogar, pero que ahora veían desde una perspectiva completamente diferente. No por la vista privilegiada de la mansión, sino por la comprensión de que el valor verdadero no se mide en posesiones o posición social. Lucía pensó en la mujer que había sido 5 años antes, insegura, menospreciada, creyendo en las narrativas que otros construían sobre ella. Y pensó en la mujer que era ahora, confidente, respetada, dirigiendo una fundación que cambiaba vidas, casada con un hombre que la amaba profundamente. El dinero había cambiado circunstancias externas, sí, pero la verdadera transformación había ocurrido mucho antes, en el momento en que ella decidió que su valor no dependía de la aprobación de otros, en el momento en que eligió amar a alguien por su carácter, no por su cuenta bancaria, en el momento en que ambos reconocieron en el otro algo que la sociedad a menudo ignora:
la dignidad inherente que existe independientemente de títulos o posiciones. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Lucía de repente. Si me hubieras preguntado hace 6 años qué era lo que más quería en la vida, habría dicho respeto, solo respeto, y ahora tengo más respeto del que imaginé posible, pero me di cuenta de que el respeto que realmente importaba siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba reconocerlo. Ambos somos diferentes de lo que éramos, concordó Mateo. Pasé años sintiendo como si no perteneciera a ningún lugar, huérfano sin familia, trabajador sin perspectiva de crecimiento, pero tú me hiciste dar cuenta de que familia no es sangre o apellido. Es elección. Elegimos ser familia, y esa elección vale más que cualquier herencia. Ellos entraron finalmente, cayendo la noche sobre Buenos Aires. El mañana traería nuevos desafíos. Reunión de la junta directiva de la fundación, decisiones sobre la expansión de las bodegas, una cena benéfica que organizaban para recaudar fondos para albergues de huérfanos. Pero esta noche era de ellos, simple y perfecta en su sencillez. Mientras Lucía se preparaba para dormir en esa habitación inmensa que a veces aún le parecía surrealista, miró su reflejo en el espejo. Ya no era la doméstica insegura o la esposa del chofer despreciada por la familia. Era Lucía Morales Aldunate, codirectora de una fundación que cambiaba vidas, esposa amada, mujer que finalmente entendía su propio valor. Y a su lado, Mateo, ya no más el chofer o el huérfano, sino el hombre que había transformado el dolor del abandono en una misión de ayudar a otros, que usaba los recursos heredados para marcar una diferencia real en el mundo, que había probado que el carácter importa infinitamente más que las circunstancias de nacimiento. Su historia no era un cuento de hadas, donde los pobres se vuelven ricos y todos vivieron felices para siempre. Era algo más profundo y verdadero, una historia sobre 2 personas que encontraron en el otro un valor que la sociedad se negaba a ver, que construyeron un amor basado en el respeto mutuo cuando el mundo decía que no tenían nada que ofrecer, y que usaron la inesperada buena suerte no para distanciarse de sus orígenes, sino para marcar la diferencia para otros que vivían las dificultades que ellos conocían íntimamente. El dinero había cambiado sus vidas, pero el amor y el respeto propio las transformaron, y al final fueron las transformaciones internas, no las externas, las que realmente importaron. Porque Lucía había aprendido que puedes tener todo el dinero del mundo y aún así sentirte pobre si no reconoces tu propio valor. E inversamente, puedes tener muy poco materialmente, pero sentirte rica sin medida si sabes quién eres y eres amada por eso. Mientras dormía esa noche al lado del marido que amaba, en una casa que aún la sorprendía cada mañana, Lucía soñó no con mansiones o viñedos, sino con la simple mañana en que Mateo le ofreció café en la cocina de la mansión Aldunate años atrás. El momento en que todo comenzó, cuando ella todavía era solo la doméstica y él solo el chofer, y el único tesoro que compartían era la amabilidad mutua. Ese momento, se dio cuenta Lucía en el sueño, había sido más precioso que cualquier herencia, porque allí, sin dinero ni poder ni posición social para complicar, ellos habían elegido verse el uno al otro verdaderamente. Y esa elección, esa primera elección simple de reconocer la humanidad del otro, fue el fundamento sobre el cual todo lo demás se construyó. Cuando amaneció sobre Buenos Aires, trayendo un nuevo día con todas sus posibilidades, Lucía despertó agradecida, no solo por la fortuna material, sino por el camino que la había traído hasta allí, por las dificultades que la fortalecieron, por la familia que finalmente aprendió a respetarla, por el amor que lo había transformado todo, y principalmente por la certeza de que no importaba lo que el futuro trajera, ella nunca más se olvidaría de su propio valor. Porque la verdadera riqueza, aprendió finalmente, no estaba en las cuentas bancarias o en las propiedades. Estaba en conocerse a sí misma, respetarse y ser amada exactamente por quien eres. Esa era la herencia que ningún testamento podría dar, pero que todo ser humano merecía reclamar. Y Lucía Morales Aldunate, la exdoméstica que se atrevió a creer que merecía amor y respeto, había reclamado la suya completamente.